Crimen del periodista Mateo Pérez. Militares arrecian ofensiva contra sus asesinos, en Antioquia. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, confirmó que en el municipio de Briceño, norte de Antioquia, se adelantan operaciones ofensivas contra integrantes de las disidencias del Frente 36 de las FARC, estructura comandada por alias Calarcá, y señalada de generar terror en esta zona del departamento. Según las autoridades, estos grupos armados ilegales estarían involucrados en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 5 de mayo en zona rural de este municipio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que en medio de las operaciones militares, una integrante del Frente 36 de las disidencias fue neutralizada. Lea también: asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. En Antioquia, sus padres llevaron el caso ante la Fiscalía. Además, resultaron heridos alias Chala y alias Macho Viejo, cabecillas señalados de cometer homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado de menores de edad y amenazas contra la población civil en el norte de Antioquia. Millonarias recompensas por cabecillas de grupos criminales. Las autoridades aseguran que ambos hombres también tendrían relación con la desaparición y posterior asesinato del comunicador. En medio de la ofensiva militar, el gobierno reiteró las recompensas vigentes para dar con el paradero de varios integrantes de esta estructura criminal. Por alias Primo Gay, cuyo nombre es Neider Yesid Uñates López, se ofrecen más de 640 millones de pesos. Por alias Chala, hasta 500 millones de pesos. Mientras que por alias Macho Viejo, alias Lobo y alias Santiago, la recompensa asciende hasta los 100 millones de pesos por cada uno. Lea también: en un corregimiento de Briceño, varias casas fueron pintadas con mensajes alusivos al Frente Quinto de las disidencias de las FARC. A las comunidades les decimos con claridad: no vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, expresó el Ministerio de Defensa al referirse a las operaciones que continúan desplegándose en esta zona del norte antioqueño. Asesinato del periodista Mateo Pérez. El caso de Mateo Pérez ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y comunidades del norte de Antioquia. El comunicador era reconocido en el municipio de Yarumal por su trabajo periodístico. Fue hallado asesinado en zona rural de Briceño, un crimen que hoy es investigado por las autoridades y que ha intensificado las operaciones militares contra las disidencias del Frente 36. Claves del tema, en 4 preguntas. ¿El Frente 36 de las disidencias es el responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez? El Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, es señalado por el gobierno nacional como el principal sospechoso de asesinar al comunicador, en la zona rural de Briceño, Antioquia. El crimen del reportero, quien trabajaba en Yarumal y fue hallado sin vida el pasado 5 de mayo, ha provocado una fuerte condena de las organizaciones de libertad de prensa y motivó la intensificación de las acciones militares en la región. ¿Qué confirmó el gobierno y quiénes resultaron heridos en la operación? Que se adelantan operaciones ofensivas en Briceño, Antioquia, contra integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC. En las acciones resultaron heridos alias Chala y alias Macho Viejo, señalados cabecillas de esta estructura armada ilegal. ¿Cuáles son las recompensas por los cabecillas de las disidencias que ofreció el gobierno? Las recompensas por los cabecillas del Frente 36 ascienden hasta los 640 millones de pesos en el caso de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y hasta 500 millones de pesos por información que permita capturar a alias Chala. Asimismo, las autoridades del país mantienen un ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos por alias Macho Viejo, alias Lobo y alias Santiago, acusados de homicidios, extorsiones y reclutamiento forzado de menores. ¿Quién era Mateo Pérez y cómo avanza la investigación judicial por su asesinato? Mateo Pérez
Era un periodista reconocido en Yarumal, Antioquia, asesinado en zona rural de Briceño, el pasado 5 de mayo. La investigación judicial por este crimen se concentra en establecer los vínculos directos de alias Chala y alias Macho Viejo con la desaparición y el posterior homicidio del periodista. Las pesquisas avanzan de manera conjunta con la ofensiva en el territorio para neutralizar las amenazas, las extorsiones y los actos de terrorismo dirigidos contra la población civil de esta zona del departamento.